Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos una semana más. A todos los que nos acompañan hoy aquí, tenemos casa llena, siendo festivo. Gracias por acompañarnos y a todos los que se encuentran en casa, que nos están acompañando a la hora que nos estén viendo, sean todos bienvenidos. Estamos en la segunda parte de una serie que hemos llamado La Iglesia vuelve a casa. La serie comenzamos la semana pasada con Andrés y Andrés nos hablaba acerca de 5 componentes, tratando de ver qué fue lo que hicieron nuestros primeros cristianos en la iglesia primitiva en los primeros 300 años, durante los cuales la iglesia tuvo un crecimiento sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, había tenido tanto éxito como en esos primeros 300 años. De manera que nos pareció sabio ir a revisar qué fue lo que ellos hicieron. Y vimos que había 5 componentes que eran integrales en las reuniones de iglesia en la iglesia primitiva. Y hablamos de 5 componentes. Del primero nos habló Andrés la semana pasada, que era la enseñanza apostólica. Andrés nos explicó qué era lo que enseñaban, cómo lo enseñaban y por qué era una parte vital de estas reuniones. Y hoy, que estamos llegando a la segunda parte, vamos a hablar acerca de la comida, el partimiento del pan. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. En los siguientes episodios de esta serie vamos a hablar acerca de comunidad, vamos a hablar acerca de orar juntos y vamos a hablar acerca de ayudar a los necesitados. Estos son los 5 componentes que tenía la iglesia primitiva y a los cuales nosotros como Iglesia Alianza San Borondón queremos regresar. Ahora, aprovechando que tenemos los 5 componentes allí en pantalla, quiero que tenga algo presente. Nosotros los tenemos allí numerados del 1 al 5, ¿verdad? Enseñanza, partimiento del pan, comunidad, orar juntos y ayuda a los necesitados. Los tenemos así enumerados porque ese es el orden en que los vamos a enseñar, pero no es el orden en que ocurren dentro de la iglesia en casa. ¿Ya? Puede ocurrir que de pronto nos reunamos esta semana y lo primero que hagamos sea comer, no la enseñanza, y que durante la comida veamos la enseñanza. O puede ocurrir que lleguemos y primero oremos porque hay una necesidad urgente, y después la enseñanza, después la comida, todo en comunidad. El orden no afecta. Lo que sí es súper importante es que en cada reunión de iglesia en casa que tengamos deben estar presentes los 5 componentes. ¿Ok? Bien. Hace un par de semanas que tuve oportunidad de conversar con ustedes, me atreví a compartirles una intimidad de mi matrimonio. Si usted no la vio, vea el episodio en YouTube. Les conté lo que ocurrió cuando fuimos con mi esposa al matrimonio civil, ¿verdad? Si usted vino, se acuerda, y si no, se perdió el chisme. A las pocas semanas de nosotros casarnos, después del matrimonio civil, vino la boda eclesiástica y todo esto, y un par de semanas después del matrimonio, tomamos la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Nos fuimos lejos de los suegros, a 4.500 kilómetros de mis suegros. Nos fuimos a vivir al sur de Chile. Estábamos más cerca del Polo Sur que de mis suegros. Pero a los 6 meses, como no todo puede ser dicha, regresamos de vacaciones. Y vinimos obviamente a la casa de mis suegros a visitarlos. Y mis suegros, como buenos guayacos, y que siempre han sido tan atentos con nosotros, a pesar de mí, prepararon una comida típica. ¿Verdad? ¿Y qué mejor se les ocurrió sino hacer cangrejada? Aquí les encanta comer cangrejo. Entonces, por supuesto, organizaron la cangrejada, todo el asunto. A mí personalmente, llevo no sé cuántos años aquí y no me termina de convencer esto de comer cangrejo. Me parece que es lo más cruel del mundo. Cogen ese pobre animal que está amarrado con otros 12 malolientes, lo llevan a la casa, lo restriegan, lo apuñalan, cuando tienen misericordia, cuando no lo meten vivo a hervir. Y no bastándoles, lo llevan a la mesa y lo hacen una miseria a punta de golpes. Allá usted, a mí no me termina de convencer. Y siempre conversaba esto con mis suegros y les hacía burla y les decía, yo me voy aquí al frente, me como un shawarma y como más que todos ustedes juntos. Es tanta pelea por un pedacito de carne así. Cada quien come lo que le gusta. Pero, ¿y por qué le cuento esa historia? Al final de esto, después de estar conversando y todo esto, mi suegra me dio una lección que yo hasta el día de hoy la recuerdo. Y me pareció muy oportuno compartirla con ustedes. Ella me decía, el punto no es comer cangrejo aunque les guste. El punto es que para comer cangrejo hay que hacer todo un trámite.
Entonces, mi cuñado iba hasta Durán a comprar los cangrejos, mi suegro preparaba la yerbita y no sé qué más cosa, mi suegra preparaba otra cosa, mi esposa ayudaba con la mesa. Es todo un trámite. Y por el mismo estilo de comida que es esos cangrejos, los obligaba a tener que estar sentados en la mesa todos juntos y conversar, compartir. Lo importante no es el cangrejo, lo importante era la comunidad, reunirse, estar en familia. Ese era el objetivo finalmente. Y ocurre seguramente en su casa también, cuando se reúne a comer cangrejo, asado, qué sé yo. Usualmente en las reuniones, cuando compartimos comida, se crea ese ambiente, ¿verdad? En casa de mi mamá siempre nos reuníamos en la cocina, por alguna razón. Y ahí conversábamos. Y en cada casa es diferente. ¿Por qué le cuento esto? Hace un par de semanas, más o menos 2-3 semanas, estábamos celebrando el mejor acontecimiento de la cristiandad, que es la resurrección de Cristo. Pero previo a esta resurrección hablábamos acerca de la última cena. ¿Se acuerda, verdad? Usualmente cuando hablamos de la última cena nos enfocamos en el evento principal, que es el partimiento del pan y el compartir del vino que hizo Jesús. Pero cuando hablamos de Pascua, es un evento tan importante que los 4 evangelios lo mencionan. Pero quiero que veamos un poquito más detalladamente lo que nos dicen los 3 evangelios sinópticos. Los 4 evangelios lo mencionan, pero hay 3 de ellos que los llamamos sinópticos porque se parecen más en el orden, en la manera de contar y en las cosas que cuentan. De modo que veamos lo que nos dice, por ejemplo, Mateo acerca de esta última reunión. Mateo nos dice que mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Vamos a ver qué dice Marcos. Dice algo muy parecido. Nos dice igualmente que mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió, se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Muy parecido, ¿verdad? Está relatando en últimas el mismo evento. Y Lucas también lo menciona de manera muy parecida. Dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Es el mismo evento, está relatando la misma situación, pero en lo que nosotros casi nunca nos fijamos, sino que nos enfocamos en el pan y el vino, no nos damos cuenta quizás de que dice que ellos mientras comían y después de la cena. Cuando los evangelios nos relatan esta cena, era una cena, era comida completa, era todo un ritual. Estaban celebrando la Pascua. Y cuando los judíos celebraban la Pascua, se reunían para recordar lo que Dios había hecho con ellos a través de Moisés al sacarlos de Egipto. Es una situación súper elaborada. Todavía lo celebran los judíos practicantes. Y eso a mí me parece súper bonito. Me parece un ritual muy elaborado, muy bonito, muy minucioso, muy significativo. ¿Ya? Cada año lo celebran de acuerdo a su propio calendario. Este año creo que ocurrió como el 15 de abril que celebraron la Pascua. Para que se hagan una idea de cómo lo hacían, este ritual, que todavía lo hacen. Ellos se reúnen este día y sirven una comida especial. Tienen un plato de comida con ciertos componentes y cada componente tiene un significado. Tienen, por ejemplo, un hueso que puede ser de pollo, de cordero, casi sin carne, que simboliza las ofrendas que ellos hacían en el templo. Tiene que tener ese plato que se llama seder, por cierto. El plato se llama un plato seder. Tiene un huevo duro que simboliza la fortaleza del pueblo judío, que a mayor fuego, más resistente, más duro era. Tiene, por ejemplo, unas hierbas amargas que hay allí. Y esas hierbas amargas, cuando las van a comer, cogen las hierbitas, las mojan en una combinación de agua con sal y las comen. Y simbolizan las lágrimas del pueblo de Israel mientras fue esclavo en Egipto. Y tiene también algo como un puré de manzana. Y ese puré simboliza la mezcla que ellos utilizaban para hacer ladrillos cuando fueron esclavos en Egipto. Es una ceremonia súper linda y cada parte tiene su significado y ellos tienen que saberla. Y mientras lo van consumiendo, lo van recordando y lo van diciendo. Al final de la cena hay otra parte y es que toda la familia estando junta o todos los que están participando de esta cena, el menor de la casa, el niño menor de la casa, le hace 4 preguntas al más adulto de la casa, al mayor.
Le dice, ¿por qué comemos esta noche así? Y él le da una respuesta. ¿Por qué comemos esta noche así? Y le da otra respuesta. 4 veces, mientras toman vino, cantan y leen de un libro en especial. Si quieres saber los nombres hebreos de la comida, del libro y todo eso, pregúntele a Tito. A mí hasta ya no me da la raza. Medio me acuerdo cómo es la celebración. Pero el asunto es que es muy significativo. Y ellos cada año tenían que celebrarlo. De manera que Jesús y sus discípulos, cuando nosotros leemos de la última cena, estaban celebrando esta Pascua. Había comida. No era solamente pan y vino, era parte de la cena sí. Quizás la parte ceremonialmente más importante, especialmente porque Jesús, en esta Pascua en especial, ya no celebró a Moisés, como lo hacían los judíos normalmente. Él ahora cambia el enfoque y lo trae a él mismo. Dice que a partir de este día, a partir de esta Pascua, deben hacerla en conmemoración de él mismo. Pablo nos lo relata más adelante y nos hace recuerdo de lo que ocurrió y lo dice así. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmitió a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes se entregó. Hagan esto en memoria de mí. La instrucción hasta ese día era hacer esto en memoria de la liberación de Israel. Pero a partir de esta noche debían hacerlo en memoria de Él. Y cambia el significado de lo que era la Pascua. Era algo totalmente revolucionario para el pueblo judío, para cualquiera que quisiera seguir a Jesús. Cambiarle el significado a una de las fiestas más importantes para el pueblo y que Jesús se atreva a decir, ya no es para recordar a Moisés, ahora háganlo en memoria de mí. Si no fuera porque Cristo resucitó, ellos no hubieran cambiado esta costumbre, porque no hubiera tenido sentido. Pero desde esa Pascua en adelante, ellos comenzaron a celebrar el partimiento del pan. Ya no era la Pascua era una vez al año, era una fiesta judía. Ahora ellos como creyentes y seguidores de Jesús, cada que se reunían, compartían una comida y participaban de la cena, que para ellos es un solo evento. Bien, con el pasar del tiempo, la iglesia comienza a prosperar, comienza a expandirse, a salir de Judea, de Samaria, comienzan a abrir otras iglesias en otras regiones y aparece el evangelista más grande, Pablo, ¿verdad? El que más iglesias quizás haya fundado. Y comienzan a aparecer iglesias en otras ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Corinto. Ahora, la ciudad de Corinto tenía algo bien particular, y es que había una cultura pagana bastante fuerte, de idolatría y de paganismo. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, tuvo oportunidad de viajar a Corinto e inicia una iglesia. Comienza a prosperar la iglesia, Pablo continúa su viaje, pero él siempre compartía y continuaba cuidando y enterándose de qué estaba ocurriendo en estas iglesias que él había iniciado. Y se entera de que algo está ocurriendo allí, algo no está caminando bien. De modo que él les escribe un par de cartas porque estos nuevos creyentes les estaba costando mucho trabajo dejar sus rituales paganos. Querían ser parte de la iglesia, pero no dejaban todavía como que del todo dejar de lado esa cultura pagana. No es algo fácil. Además, ellos no tenían esa subcultura judía que algo les pudiera haber ayudado, sino que ellos venían de un mundo completamente pagano. Entonces, Pablo, antes de entrarse de esto, les escribe y toca el tema, tratando de apelar a su sensatez. Y le dice algo así: por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Pablo trata de explicarle, trata de tocar el tema de que no es compatible. Esto de que quieren ser de la iglesia, pero no quieren dejar la idolatría del todo, no puede ser. Eso no puede seguir haciendo. Y se expande un poco más tratando de explicarles, como personas sensatas, por qué no pueden seguir haciendo esto. De modo que más adelante en la carta podemos leer que él le dice: por tanto, mis queridos hermanos, huyendo de la idolatría, en el verso 10-16 dice así: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? ¿Y ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos,
Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Lo que le está diciendo, lo que le está tratando de llamar la atención Pablo, es de que no pueden hacer eso, así de sencillo. No puede ser que se hagan llamar seguidores de Jesús y que de vez en cuando vengan al templo pagano y quieran continuar en esta idolatría. Pablo les dice, eso no lo pueden hacer. Y trata de explicarles por qué. Y hace énfasis en la cena. Si nosotros compartimos el pan, el vino, la comida, quiere decir que estamos entrando en comunión con quienes están allí. Estamos entrando en comunión con Cristo, lo dice claramente Pablo. Y si ustedes van también al templo idólatra y hacen lo mismo, porque esos templos idólatras tenían ceremonias similares, hacían sacrificios a sus ídolos, ¿ya? Y tenían comidas que parecían más bacanales que comidas, porque tenían mucho énfasis en lo sexual. Entonces, Pablo dice que no pueden hacer eso, o lo uno o lo otro. Entonces, comienza a reprenderlos, y otro tema que tocaban era acerca de lo que comían, porque tenían su duda también. En esta ciudad de Corinto, esos templos paganos, después de hacer sus sacrificios, a veces donaban, entregaban, vendían, no sé qué, la carne que quedaba a las carnicerías. Y estos nuevos creyentes tenían como que la duda. A ver, ya está bien, no vamos al templo a hacer nada de esto, pero ¿qué hacemos con la carne que nos están vendiendo? Nosotros no sabemos si ha sido sacrificada a los ídolos. ¿Podemos comer de esa carne? Se ponen en tecnicismos que para ellos eran importantes. ¿Por qué? Porque nos gusta lo ritualista, nos gusta lo ceremonial, nos gusta el paso a paso. Entonces, en el resto de esta carta, de esta porción de la carta, Pablo les dice, no se hagan lío. Vayan y compren tranquilo, coman de esa carne. A lo mejor era más barata, qué sé yo. Pero ellos tenían esa duda. Además que le dice, coman de todo lo que se venda en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, de modo que coman tranquilos. ¿Ok? Solucionado esa parte del problema. No me va más al templo pagano, no participa más de esas ceremonias, y si quiere lo que ellos sacrificaron por allá, no pregunte, cómprelo y consúmalo. No se haga lío por ese lado. Solucionado el primer problema. Ahora, esto de querer compartir, querer ser parte de las dos, de la iglesia cristiana y de lo pagano, pueda que a nosotros nos parezca raro, como que cómo se les ocurre hacer eso. Pero si nosotros pensamos un poquito, no usted, pero seguramente usted conoce a alguien que comienza a venir a la iglesia, que se hace llamar creyente, pero todavía tiene el cuadrito, la estatuita. En Colombia se cuelga una planta, no sé qué, detrás de la puerta, o usa el amuleto. Eso es idolatría. No puede ser que yo esté diciendo que le estoy entregando mi vida, mi confianza a Cristo y todavía conserve esas cositas por si acaso. O sea, es la misma situación. Entonces, tome la amonestación de Pablo a pecho un poquito también. No podemos estar en los dos lados. ¿Ok? Volviendo a la historia. Pablo trata este asunto y ya por lo menos esta parte de qué podemos comer y qué no, ya quedó claro. Coma carne tranquilo, no se haga lío porque el Señor es el que nos ha provisto de todo. Ahora, no era el único problema que Pablo había escuchado que estaba ocurriendo en esta iglesia. Algo más estaba pasando y era más preocupante. Y era acerca del comportamiento que estaban teniendo estos creyentes en estas iglesias. Pablo les dice que cuando tuvieran la cena, todos podían participar, para comenzar. Todos los asistentes. No era que este sí, este no, o aquellos que cumplen esto sí, o aquellos no. Porque lo importante era que hubiera coinonía. Porque después de todo, donde se reúnan 2 o 3, allí está Cristo en medio de ellos. Perdón. Ahora, dentro de esta iglesia, particularmente en Corinto, estaba ocurriendo algo que estaba mal. Y es el énfasis que vamos a tener hoy. Esto es lo más importante del mensaje. Pablo les dice, o Pablo se entera, de que las reuniones que ellos estaban teniendo no estaban funcionando bien. De hecho, les dice
que probablemente estas reuniones eclesiales estaban siendo más de perjuicio que de beneficio. Y mire lo que les dice. Al darle las siguientes instrucciones, recuerde que es una carta, ¿no? Trata de los sacrificios, de compartir, idólatras, todo esto. Continúa en la misma carta, toca el siguiente tema y dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Estas reuniones son estas reuniones, sino que las hacían en casa, iglesia en casa. A estas reuniones se está refiriendo. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo? Siempre que se reunía la iglesia en casa, recuerde que los 5 componentes, ¿no? Enseñanza, comida, oración, comida, lo que estamos hablando hoy. Siempre que se reunían en iglesia en casa, cada quien llevaba el pancito, llevaba el jugo, no creo que llevaran cangrejo, algo llevaban para compartir, porque la idea era que parte de esa reunión era compartir una comida, de modo que cada quien llevaba lo que podía de acuerdo a sus capacidades, con tal de compartir. Y obviamente, al igual que ocurre hoy en día, esta iglesia estaba compuesta por personas de diferentes circunstancias socioeconómicas, como ocurre hoy. Siempre que nos reunimos, hay gente que tiene mejores posibilidades, hay gente que tiene poco menos, y el que podía llevaba lo que podía, así de sencillo, hasta allí no hay problema. Cada quien llevaba de acuerdo a sus capacidades. Pero estos personajes, algunos de ellos, que tienen mejores recursos y llevaban mejores viandas, ¿ya? Los llevaban para la reunión, pero llegaban a la reunión y se iban a comerse eso entre ellos. No compartían. Y si no comparten, no tiene sentido, porque el objetivo de la comida no es no ir a comer allá, es compartir, es que haya koinonía, comunión, comunidad. Pablo, al enterarse de esto, le llama la atención y toca el punto exactamente donde es. Les dice, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Pablo está tocando el punto exacto. Ese no es un comportamiento aceptable dentro de la iglesia del Señor. Si están haciendo eso, estamos mal. Estamos muy mal. Pablo les recuerda que el verdadero propósito de esta reunión no es ir a comer, es compartir, es que haya comunidad. Porque cuando se comparte una comida, algo ocurre, siempre ocurre. Usted siempre lo experimenta. ¿Por qué nos reunimos a comer asado? Porque conversamos, compartimos. ¿Por qué cuando visita a la familia siempre se reúnen a comer? Porque conversamos, compartimos. Y en la iglesia es una familia extendida. De modo que también se debería dar este sentido de comunidad, que no era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. No era un momento ritual, no era un momento ceremonial como se ha convertido hoy en día. Era un momento de comunidad. Pablo les recuerda cómo debían hacerlo correctamente. Se lo recuerda porque él ya se los había enseñado previamente. Recuerdo que Pablo inició esta iglesia, él está de viaje y les continúa escribiendo. Entonces, continúa y ahora les recuerda qué fue lo que él les enseñó y cómo debían volverlo a hacer. Él les dice que él recibió del Señor lo mismo que él les transmitió. O sea, esto no se lo inventó él. Yo lo recibí, lo aprendí, lo viví y ahora se los transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes se entregó, hagan esto en memoria de mí. Así se los enseñó Pablo y era lo que tenían que hacer. Ahora, recuerde que para ellos la comida y el partimiento del pan es una sola cosa, es una parte de. Partir el pan y el vino y decir esas palabras es parte de lo mismo, no era algo ceremonial. Si es algo ceremonial pierde sentido porque lo convertimos en un rito, es parte de la comunidad, es el hacer memoria de lo que hizo Cristo. Es un momento de koinonía, donde recordamos
que sí, Cristo entregó su cuerpo voluntariamente para ser el cordero sacrificial y derramó su sangre como para que en su sangre se escribiera el nuevo pacto al que todos estamos invitados. Eso es lo que debía recordar. Y con esto, proclamar la muerte y resurrección de Cristo y hacerlo continuamente, no cada primer domingo de mes, sino continuamente, cada que se reunía la iglesia en casa, para recordar lo que Cristo había hecho hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, ya no va a ser necesario recordarlo, porque Él va a estar entre nosotros compartiendo también. Pero mientras viene, eso es lo que debemos hacer. En otras palabras, estamos recordando que Él vino, que vivió una vida de santidad mientras estuvo aquí, que entregó su cuerpo voluntariamente para perdón de nuestros pecados, que murió, que resucitó como había sido profetizado y que va a volver. Eso es lo que nosotros usualmente llamamos el querigma, que lo hemos repetido tantas veces aquí. Muchas veces hemos hablado de esto y eso es parte fundamental. Cuando nosotros nos reunimos, no lo hacemos como un rito, sino que lo hacemos para recordar el querigma. Cuando usted se reúne en casa, cuando usted se reúne en su casa iglesia y comparta esa comida, es la oportunidad idónea para decirle a su invitado, nosotros compartimos esta cena, hacemos este pan, tomamos este vino para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es el querigma. El querigma es recordar eso, esos componentes. Ese es el objetivo. No es una ceremonia. Y todos están invitados, porque no es un ritual para el cual debes calificar. Es parte de comunidad. Es parte de coinonía. Ahora, Pablo le recuerda además de que cuando hacen esto es cuando realmente tienen comunión. Comunión es estar juntos, es estar compartir, es estar como aquí. Ellos lo seguían haciendo, ellos habían estado teniendo comunión porque compartían el pan, pero no tenían caridad los unos con los otros. Ellos lo que se hacían era que se reunían, pero no consideraban a los demás. Nosotros podemos estar en comunión y no tener coinonía, no tener caridad para con los demás. Pero también podemos no tener comunión y continuar siendo caritativos para con nuestros hermanos. Mire lo que acaba de ocurrir con nosotros en la pandemia. No teníamos comunión, porque comunión es estar aquí juntos o en nuestras casas. Pero el no tener comunión por un tiempo no quiere decir que no podamos ser caritativos. Y esta iglesia estaba haciendo lo contrario. Ellos estaban teniendo comunión porque se reunían, pero no eran caritativos. Estaban haciendo acepción de personas. Estaban discriminando a algunos de los que se reunían. Habían perdido completamente el verdadero sentido de lo que era la cena, como lo quiera llamar, la comida, la Santa Cena, la comunión. Y nosotros como Alianza San Borondón queremos regresar a esa parte. Queremos que en su casa iglesia usted comience a compartir el pan, pero con el objetivo que tenía originalmente, con el objetivo que nos dejó Jesús, de recordarlo a Él, de hacerlo en memoria de Él. De cada vez que tengamos oportunidad de reunirnos, aunque haya personas no bautizadas, personas que no vienen a su iglesia, personas que usted de pronto los mire y no los califica para compartir, estamos compartiendo comida y es el momento perfecto para hablarles del querigma, porque es un momento en que estás incluyendo a esa persona, la estás haciendo parte de, estás teniendo comunidad, estás teniendo coinonía y lo estás haciendo como Él nos mandó que lo hiciéramos. Pablo continúa y termina esta sección con una advertencia muy especial. Le dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes
de comer el pan y beber de la copa. Esta sección, lamentablemente, es uno de los grandes malentendidos que se han enseñado acerca de la cena. Usualmente cuando nosotros compartimos la cena aquí en el santuario, se leen estos versículos y se nos ha enseñado que es el momento para reflexionar en nosotros mismos, porque lo dice, que debemos examinarnos a nosotros mismos, pero nos han enseñado que es para buscar nuestra pecaminosidad. Ahora, piensa un poquito conmigo y hagamos como un resumen de lo que hemos visto hoy. Pablo le llama la atención a esta iglesia por su actitud en la reunión, ¿verdad? Y su énfasis es a la manera como se están comportando unos con otros. Y continúa la carta y llega a esta parte y les dice: examínense a sí mismos. Pablo no los está invitando solamente a examinar su pecaminosidad, porque si fuera esto, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, ¿quién de nosotros no tiene pecado? ¿Quién de nosotros puede con limpia conciencia decir: yo no he cometido pecado, de modo que soy digno? Pablo no nos invita a examinar nuestra pecaminosidad, porque de ser así, ninguno de nosotros sería digno, porque el único digno murió en la cruz, y es lo que nosotros conmemoramos cuando celebramos y tenemos coinonía durante la Santa Cena. Pablo lo que nos invita es a reflexionar, a ver si realmente tenemos una correcta apreciación de lo que es comunidad, de lo que es partir el pan, de lo que es compartir una cena con la persona que está al lado. Eso es lo que nos está invitando a hacer Pablo, a reflexionar en eso. No a ver si tenemos pecado, porque todos lo tenemos. Gracias. Sino a ver cómo nos estamos comportando con la persona de al lado. Probablemente haya alguien a su lado el día de hoy que usted no conoce. Delante, atrás. Examine su corazón para ver si quizás cuando usted entró, usted volteó a mirar y no dijo: está predicando ese flaco otra vez hoy. O si en la reunión en casa iglesia, cuando llega esa persona, usted dice: este nunca trae nada. Eso es hacer acepción de personas. La cena es para todos, sin acepción. Si Cristo no hizo acepción con nosotros, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de los demás? De manera que quiero invitarlo, ya que en esta ocasión, que hace mucho tiempo no celebrábamos aquí, reunidos como iglesia, sea para recordar, para conmemorar lo que hizo Cristo por nosotros, y que nos examinemos a nosotros mismos, y que la próxima vez que usted celebre la cena, el partimiento del pan, que es una sola cosa, en su casa iglesia, en casa, con sus invitados, se haga ciertas preguntas. Se pregunte, por ejemplo, ¿cómo está tu relación con tus hermanos en la fe? ¿Cómo te estás relacionando con ellos? ¿Cómo te estás relacionando con las personas quienes también se hacen llamar seguidores de Jesús? Que antes de tomar la cena te preguntes si estás de alguna manera haciendo acepción de personas. Si estás de alguna forma discriminando a alguien. O por último, si nos estamos comportando igual con todos, sin importar su contexto social, su nivel de educación, su nivel económico. ¿Nos comportamos igual con todos? ¿O miramos mejor a unos que a otros? Eso es lo que nos invita Pablo a examinarnos. De manera que allí donde está, medite un poco en esas preguntas. Siéntase bienvenido a compartir como iglesia, porque nosotros aquí no hacemos acepción, porque no es un ritual, porque estamos conmemorando y haciéndolo en memoria de Cristo. De manera que lo invito a que tome el pan y comparta con nosotros. Y recuerde que Cristo
puso su cuerpo en sacrificio por nosotros. Y que cuando tenga oportunidad de hacerlo y compartir cena en su casa, iglesia, recuerde lo mismo y lo enseñe, lo comparta. Es el momento para recordarlo y decírselo a su invitado. Y cuando tome el vino, recordemos que representa, simboliza la sangre que Cristo derramó como si fuera un pergamino donde escribió el nuevo pacto, al que todos, sin excepción y sin acepción, estamos invitados. Es el momento ideal para que usted a su invitado le diga: tú también estás invitado. Cristo también murió por ti y derramó su sangre por ti. Compartamos. Acompáñenme en oración para despedirnos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te damos las gracias por tu sacrificio, por haber compartido esta cena con nosotros, porque tú nos dijiste que donde estemos dos o más, tú estás en medio de nosotros. De modo que gracias por tu compañía en esta mañana, gracias por compartir con nosotros, gracias por invitarnos a pesar de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener presente y a recordar cada vez que tengamos oportunidad de compartir la cena, la comida, la Santa Cena, el partimiento del pan, que son uno solo, tienen un solo significado, y lo importante es que hagamos sentir bienvenido a aquel que aún no te conoce y que tenemos oportunidad de compartir tu palabra, tu sacrificio, tu bendición con ellos. Que recordemos siempre, Señor, que ese es el verdadero sentido de compartir la comida y el pan con otros. Gracias, Padre, por invitarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos cada día. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por compartir con nosotros. No se pierda la próxima semana la tercera parte y recuerde que volvemos a 2 horarios normales. Que el Señor les bendiga.